canal de arrendamientos rústicos y derecho agrario. Soy Celia Miravalles, abogada de Agronius Castilla y León, y hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre un contrato privado y unas escrituras públicas de compra-venta de unas fincas rústicas. Ya sabemos que por el contrato de compra-venta de una finca rústica, el vendedor se obliga a entregar esa finca y el comprador lo que se obliga es a pagar un precio determinado y acordado por esa finca. Un contrato privado de compraventa pues es aquel que firman el vendedor y el comprador en un papel privado firmado por ambos. Y sin embargo el contrato público o escrituras públicas es aquel contrato, es aquel acuerdo que se está firmando ante un notario. Solo es posible con las escrituras públicas firmarlas ante la notaría. Ambos contratos son perfectamente válidos. La diferencia es la seguridad jurídica de uno u otro y la prueba de su existencia, el valor probatorio que tiene un contrato privado o unas escrituras públicas. Por eso sí que es cierto que no es obligatorio ir a la notaría para firmar un contrato de compraventa, pero en muchos casos es absolutamente aconsejable por los mayores efectos jurídicos que conlleva firmarlo en la notaría. En todo caso, y frente a un acuerdo verbal de compraventa, siempre es mejor realizar el contrato, lógicamente, por escrito, en un documento privado, aunque sea. Quiero decir que siempre entre un contrato verbal y un documento privado, siempre es mejor hacer un documento privado. Y entre un documento privado y unas escrituras, pues siempre es mejor hacer las escrituras. Y es que en principio el tema de los acuerdos verbales, el problema que tenemos es que es muy difícil demostrar los pactos a los que se ha llegado, mientras que en un escrito queda todo reflejado en ese documento. ¿Qué diferencias, por tanto, hay entre un documento privado y un documento público, ¿no? Unas escrituras? Bueno, pues vamos a ir desglosando cada una de las diferencias. Pero antes te recuerdo que te suscribas a mi canal de YouTube, dándole a la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos haces un gran favor compartiendo también estos vídeos sobre información agraria. En cuanto a las diferencias que estamos diciendo, la primera diferencia es sobre las personas que firman el contrato. En un documento privado solamente firman en principio las personas interesadas, las partes interesadas, comprador y vendedor. En su caso puede firmar también algún testigo. Sí que es verdad que sirve cualquier tipo de papel y además lo que sí que recomendamos, por supuesto, es firmar todas las hojas del contrato por las dos partes y en su caso por los testigos. Cada uno se queda con cada parte, el vendedor y el comprador se quedan con un original de ese documento, porque ya decimos que se firma por duplicado, o es absolutamente conveniente firmarlo por duplicado. Sin embargo, en un documento público, en unas escrituras notariales, firman las partes interesadas y el notario, firman los tres. Y solamente se firma la última hoja de las escrituras y únicamente también un solo ejemplar, que es el ejemplar original que se queda protocolizado en notaría, ya que las partes, tanto el vendedor como el comprador, los que quieran, lo que se llevan es lo que se llama una copia autorizada, es decir, que tiene el mismo valor que fuera unas escrituras originales, pero no es el original como tal, que queda incorporado en la propia notaría, en los archivos de la notaría. Sobre la posibilidad de inscribirlo en el registro de la propiedad también hay unas evidentes, claras diferencias. Los documentos privados no pueden inscribirse en el registro de la propiedad, con lo cual tenemos un peligro añadido, que si no se pueden inscribir, no se pueden hacer valer en determinados casos frente a terceros. Y se nos podemos encontrar además con alguna sorpresa. Por ejemplo, puede darse el caso de que el vendedor nos haga la faena y esas mismas fincas las venda, pero en vez de en un documento privado las venda en unas escrituras públicas, esas mismas fincas, y lo registre el comprador, registre esas escrituras públicas en el registro de la propiedad, por lo que en ese caso va a tener más, aunque hayan sido realizadas con posterioridad y por supuesto con independencia de la reclamación que tengamos que hacer al comprador por fraude de ley, evidentemente, pero a lo que nos interesa, es decir, ¿quién tiene más valor en este caso? ¿Qué prevalece, la compraventa privada o la compraventa realizada en escrituras inscrita en el registro de la propiedad? Pues aquí lo dice la ley hipotecaria. La ley hipotecaria lo que nos dice es que tiene más valor las compraventa que se ha realizado en escrituras públicas y que se ha llevado a cabo su inscripción en el registro de la propiedad, ¿no? Por tanto,
Por eso decimos que a veces es mucho más interesante y con mucha más seguridad jurídica realizar las compraventas en documento público, en escrituras, y por supuesto llevarlas al registro de la propiedad, aunque todo ello sea un poco más caro porque hay que pagar lógicamente al notario y hay que pagar el registro de la propiedad. Aquí decimos, claro, bueno, la diferencia clara es obvia que lo estamos diciendo, que las escrituras públicas, el documento público, se puede, por supuesto, inscribir en el registro de la propiedad, y por tanto lo que conlleva es lo que se llama la publicidad registral frente a terceros. O sea, esa mayor validez del documento frente a cualquiera que lo vaya a consultar al registro de la propiedad. Otra diferencia que ya vamos un poco adelantando entre los documentos privados y las escrituras públicas es la fuerza probatoria, el valor probatorio que tienen ambos. El documento privado, aunque sea válido, no tiene lo que se llama presunción de veracidad, por lo que no tiene fuerza para probar determinadas cuestiones o determinados hechos. Sin embargo, unas escrituras públicas, todo lo contrario, se presumen veraces y tienen fuerza probatoria respecto de muchos hechos, es decir, de la fecha del otorgamiento, de las personas que están otorgando esas escrituras, de los hechos que se están realizando, es decir, si es una transmisión, una donación, en este caso estamos hablando de una compraventa, pero lo extrapolamos a otro tipo de transmisiones, y por supuesto de las declaraciones que contiene, ¿vale? Es cierto que, por ejemplo, el notario no va a medir las parcelas, con lo cual si se manifiesta que mide determinada superficie, eso no es un hecho. Las escrituras públicas no tienen ese valor probatorio con respecto de la superficie, pero en principio tienen presunción de veracidad, salvo que ahí se demuestre otra superficie contradictoria. Pero lo que está claro es que prueba tiene plena validez de probatoria con respecto a lo que se está haciendo, esa compra-venta, respecto de quién compra, respecto de quién vende, la capacidad que tienen lógicamente esas personas para comprar y vender, porque si no el notario no va a permitir realizar esa compra-venta, y ya decimos que de las declaraciones en sí misma que contengan, ¿no? Otra diferencia entre las escrituras públicas y los documentos privados es sobre la ejecutoriedad. Es decir, en un documento privado no es directamente ejecutable en el juzgado. Primero hay que ir precisamente a los propios jurisdicción civil a demostrar que es un contrato válido, ¿vale? Pero sin embargo unas escrituras públicas tienen esa validez per se, con lo cual son directamente ejecutables en el juzgado. Otra diferencia importante es sobre la entrega de la propiedad y por ende de la posesión de las fincas. En un documento privado, por sí solo, no transmite la propiedad, aunque sí es cierto que puede hacerse si se señala así y se entrega, o sea, en ese documento privado se dice: vendemos las fincas, se hace una compraventa y se hace entrega de las mismas en este acto. Entonces, en ese caso, sí que se está entregando la propiedad y la posesión, de hecho, de las propias parcelas. Pero si no lo recoge por sí mismo, no transmite la propiedad. Sin embargo, unas escrituras públicas, por ley, puede representar la propia entrega de la finca, por lo que sí que se transmite con esas escrituras públicas la propiedad, aunque no se diga específicamente. Sin embargo, y por último lugar, sobre el tema del pago de los impuestos. Aquí no hay ninguna diferencia entre un documento privado y un documento público. El hecho imponible es la transmisión, la compraventa de las fincas, y como tal, ese hecho imponible está sujeto al impuesto de transmisiones. Por tanto, se haga en un documento privado o en documento público, en sí mismo tiene el comprador obligación de tributar sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales, que por regla general suele ser alrededor del 8%, por lo menos en Castilla y León. En otras comunidades autónomas puede variar, tener alguna variación de porcentaje, ¿vale? Y también recordemos las posibles bonificaciones que se puedan tener por explotación prioritaria, ¿no? Pero lo que está claro es que si se firma un documento privado y no se lleva a tributar, no se pasa por el impuesto de transmisiones patrimoniales, es cierto que al ser un documento privado, Hacienda lo va a tener más difícil para
para realizar esa comprobación de esa transmisión. En todo caso, si en un momento dado se quiere elevar a escritura pública y llevarlo al registro de la propiedad, impepinablemente va a haber que abonar ese impuesto de transmisiones patrimoniales. Por tanto, ya decimos que ahí no habría ninguna diferencia. Por tanto, y dando unas últimas pinceladas, lo que vamos a aclarar es que cualquiera que sea la forma del contrato de compraventa, sea un contrato privado o un contrato en escritura pública, ambos documentos son plenamente vinculantes para las partes, por lo que siempre decimos que es aconsejable tener un buen asesoramiento jurídico previo antes de realizar cualquier documento. Y es que muchas veces lo que se hace es realmente utilizar un documento privado como previo a la firma en escrituras públicas. Entonces lo que recojamos en ese documento privado es a lo que se están obligando las partes y por tanto va a ser difícil cambiarlo en escrituras públicas. Por tanto siempre es mejor hacer un documento privado previo, lo que se llama a veces los contratos de arras, ha habido una señal por el medio, previo a llevarlo al notario, hacerlo bien hecho, en condiciones, ¿vale? Y es que ya decimos que un contrato privado de compraventa, siempre que cumpla todos los requisitos recogidos en el artículo 1445 del Código Civil, obliga plenamente a las partes al cumplimiento del mismo, en los términos que se haya acordado, y por tanto se podría reclamar judicialmente su cumplimiento. Es decir, que si por ejemplo no hay unas arras penitenciales o desestimatorias, es decir, que una de las partes se puede echar atrás perdiendo o doblando las arras, esa señal que ha entregado. Si lo que estamos hablando es de un contrato de compraventa puro y duro o con arras confirmatorias, las partes están obligando a realizar esa compraventa y por tanto en su caso formalizarlo ante el notario. Por tanto ya decimos que es muy importante darle forma jurídica y valorar todas las cláusulas que se recogen en ese documento privado. Si te ha gustado el vídeo, puedes darle a me gusta. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube dándole a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y si quieres más información sobre derecho agrario, puedes ir al blog Nuestro Abogado Responde, que tenemos en la web www.agronewscastillaleon.com. Y si quieres algún documento legal agrario, como puede ser un contrato de compraventa privado, puedes adquirirlo en la tienda.agronewscastillaleon.com. Muchas gracias.